Bienvenidos todos al cuarto episodio de Hablemos de Exorcismos. Soy el padre Daniel Medina Guzmán, sacerdote de la Orden de Predicadores con estudios en cursos de exorcismo y oración de liberación en Roma y México. Y estoy muy contento de hacerles llegar este cuarto episodio. Hoy vamos a hablar de un tema bastante recurrente y común en lo que respecta a la acción extraordinaria del demonio. Hoy vamos a hablar de la infestación diabólica. ¿Qué es la infestación diabólica? ¿Por qué en estas infestaciones las casas y lugares adquieren presencias demoníacas? ¿Cómo se manifiesta o expresa la infestación diabólica? ¿Y qué consideraciones debemos tener para su adecuado manejo? Pues bien, podemos empezar diciendo que la infestación es el fenómeno por el cual un demonio posee un lugar. Consiste en acciones demoníacas dirigidas a lugares o a cosas dadas en uso al ser humano, incluidos los animales, excepcionalmente. Esta acción sobre la naturaleza inanimada, y a veces también sobre animales, busca dañar a la persona de una forma indirecta. La infestación nunca provoca la posesión de las personas que viven en ese lugar. Y la causa de la infestación suele ser que en ese lugar se han practicado con frecuencia ritos esotéricos, ocultistas o satánicos. Por lo tanto, la infestación, nos damos cuenta, son estos fenómenos que usualmente escuchamos decir a las personas que sienten ruidos en la casa, en la noche se escuchan pasos y no hay nadie, que a veces golpean la puerta y de repente se fijan que no ha sido nadie y cosas similares. Es esto que se suele decir que la casa está pesada y se sienten presencias y ocurren distintos fenómenos, se mueven las cosas, aparecen algunos objetos raros o incluso se pueden manifestar olores desagradables, fétidos o azufre. Es como si hubiese una presencia maligna en toda la casa, pero nadie logra evidenciar que es una presencia diabólica. Es lo que también a veces suelen confundir como si estuvieran penando en las casas. Como que si las almitas estuvieran intranquilas y están generando molestias, ruidos y fastidios en la casa. Pero no, nos damos cuenta que no es ninguna almita, que no están penando, sino que más bien es la infestación diabólica. Las entidades demoníacas entonces afectan los objetos, las cosas inanimadas y la casa propiamente dicha. La infestación nunca provoca la posesión de las personas que viven en ese lugar, hay que recordarlo. Y bueno, las formas que se expresa la infestación diabólica son varias, son numerosas. Hay muchos tipos de manifestación de la infestación. Ya habíamos mencionado ruidos o golpes, ¿no? En la casa, en el techo, en el piso, las paredes, las puertas, el sonido de pasos, gente que camina y no hay nadie. También puede darse algunas especies de rugidos o bramidos como de animales, como si fuese un perro o un toro. A veces también se suele registrar el sonido de cadenas de metal o hierro como si se arrastraran sobre el piso, voces misteriosas, algún grito que no se sabe de dónde viene, carcajadas medias diabólicas, sonidos extraños que no se sabe de dónde provienen, sonidos o cantos extraños incluso. La infestación diabólica también se manifiesta con la desaparición de objetos. ¿m? Objetos que nunca se encuentran o que nunca están en el punto donde los hemos dejado. La infestación diabólica también va a producir repentinos e intensos olores a quemado, a heces, a azufre, a carne putrefacta o podrida también. Todas estas manifestaciones nos vamos dando cuenta son solo en los objetos, en las paredes, puertas, pisos, a nivel de sonidos. Son afectaciones a nivel físico, pero en las cosas inanimadas.
También puede ocurrir que los vidrios, tanto de vasos o botellas, se rompen de manera repentina o los cuadros de la casa se caen sin motivo aparente. Incluso pueden moverse objetos como los muebles, las sillas, las mesas o las luces de las lámparas de escritorio o los focos de la casa también pueden parpadear o cortarse de manera repentina. Obviamente, ¿no? Descartando que no sea un daño a nivel del sistema eléctrico de la casa o de las lámparas y objetos. Recordemos que estas manifestaciones de infestación tienen que ser cuidadosamente examinadas, porque es muy fácil sugestionarse o engañarse, ya que un daño físico a nivel de la casa, sea en el sistema eléctrico, sea en una puerta mal colocada, o sea en un objeto que está mal puesto o propenso a caerse, todas estas cosas nos pueden llevar a confundirnos. Y un fenómeno físico que puede ser explicado por las mismas circunstancias cotidianas pasan a ser explicadas por una sustentación demoníaca o diabólica. Y no es así. Recuerden que siempre tenemos que primero descartar todas las causas físicas o naturales. Cuando hayamos agotado todas las posibles causas físicas o naturales, recién podemos pasar a dar las explicaciones sobrenaturales o demoníacas. La infestación diabólica, como decíamos al inicio en el concepto, puede también tener manifestación de aparición de ciertos animales. Aparición repentina de cuervos, murciélagos, reptiles, búhos, sapos, gatos o perros extraños, y que así como aparecen repentinamente, también desaparecen repentinamente. Ciertos insectos, moscas, todo ello también es parte de la infestación diabólica. Pero claro, recordemos, siempre y cuando todo esto tenga una explicación natural, necesariamente tenemos que descartar la infestación demoníaca. Y esto porque la aparición, por ejemplo, de animales puede ser también natural, ¿no? Nuestra casa puede estar ubicada cerca al campo, cerca a una chacra, puede estar nuestra casa ubicada en un bosque o área natural y va a ser obvio que en algún momento puedan aparecer ciertos animales. Pero si en nuestro hogar o casa no va a haber factores, causas de que aparezcan animales, pues ahí sí podemos pensar de que se trata de una acción extraordinaria del demonio, una infestación diabólica. La infestación diabólica también se manifiesta a través de ciertas incomodidades en los miembros de la casa. Por ejemplo, habitaciones donde un bebé o los niños que duermen lloran, no logran conciliar el sueño, no duermen toda la noche y cuando recién cambian o se pasan a otra habitación, ahí recién pueden descansar. O también cuando los niños pequeños miran a un punto fijo e intentan comunicarse como si hubiese alguien en ese lugar. O también cuando los niños se expresan y dicen que hablan con un señor que está ahí o un amiguito que está ahí siempre en ese espacio de la casa. Entonces nos damos cuenta que el demonio puede tomar muchas formas de manifestarse en esta situación de la infestación. Y como decíamos, también otras personas pueden captarlo cuando llegan de visita a la casa. Describen un clima pesado, un clima denso, hay tensiones inexplicables, se generan frecuentes peleas y conflictos injustificados, y a veces en determinadas horas o momentos específicos. O también cuando en la noche las personas duermen, son despertadas por sentir que son tocadas, pellizcadas o empujadas. La infestación también se manifiesta cuando las imágenes religiosas del hogar, sea algún cuadro del Señor, algún crucifijo, repentinamente aparecen rotas al amanecer, cuando en la noche previa estaban en perfecto estado.
Nos damos cuenta entonces que la infestación diabólica posee un amplio espectro de expresión. Tenemos que estar atentos entonces también si es que alguien ha recurrido a un acercamiento al mal, ver si es que en la casa o en los objetos están dándose estas manifestaciones. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué ocurren estas infestaciones? ¿Por qué las casas o lugares adquieren presencias diabólicas? Si bien es cierto, la presencia y la acción del demonio no es solo una causa ocasional, no pocas veces en el ambiente infestado es que se han realizado maleficios contra ese lugar. Es decir, la razón por la cual las casas se infestan o los lugares es porque en esos sitios se han realizado maleficios, sesiones de espiritismo, ritos mágicos o también, tristemente, han ocurrido crímenes brutales, suicidios o abortos, ritos demoníacos, actos sacrílegos, profanaciones, o también estas casas o lugares han sido lugares de encuentro de organizaciones criminales o han tenido presencia de objetos que han sido maleficiados, objetos sometidos a maleficio y que han sido dejados en las casas. Para ello, el sacerdote exorcista tendrá que hacer un discernimiento bastante grande sobre estos signos de infestación. ¿M? Y entonces la infestación demoníaca viene a incomodar a todos aquellos, sean de la familia, visitantes o extraños, que acudan a estar presentes en la casa u hogar. Durante el discernimiento de la infestación diabólica debe excluirse la sugestión y el engaño. En esta cuarta acción extraordinaria del demonio es muy fácil sugestionarse y dejarse engañar. Decíamos que es importante siempre descartar todas las posibles explicaciones físicas para no atribuirlo todo al demonio. ¿Mm? A veces puede ser simplemente un descuido, distracción o falta de mantenimiento de una casa, que por ello las puertas y los pisos crujen o se cae un objeto por otras razones que estaba mal colocado. Y entonces no debemos pensar que si algún fenómeno físico ocurre en la casa, inmediatamente tenemos que buscar la explicación del demonio. No, no es así. Tenemos que siempre darnos cuenta y asociar los hechos a también la vida espiritual o vida personal de la persona implicada. ¿Por qué? Porque estas acciones extraordinarias no ocurren todos los días ni en toda persona. Por eso es extraordinario, más allá de lo normal, más allá de lo ordinario. Si la persona ha recurrido, sí, pues a prácticas satánicas, ocultistas o prácticas esotéricas, pues claro, ahí sí podemos tener un elemento más para discernir y poder afirmar que efectivamente puede estarse dando una infestación diabólica. O si es que las personas han recurrido a limpias de chamanes o han llevado a hacer un pago a la tierra, han hecho curar la casa, entre comillas, o han hecho ciertas chamanerías, santerías o brujerías para que haya prosperidad en la casa, para que no les hagan daño. Todo eso lamentablemente va a ser una puerta abierta al demonio. Y es ahí donde las casas se infestan y donde empiezan a ocurrir todos estos fenómenos físicos y todas estas situaciones sobrenaturales. Por lo tanto, para que la infestación sea manejada, se requiere que el sacerdote, en primer lugar, no crea fácilmente los testimonios acerca de lo que ocurre en la casa. No porque cierre la opción de que ya no va a creer, sino que ser un poco escépticos al inicio para así poder discernir si verdaderamente son presencias diabólicas que mueven objetos o hay otras explicaciones naturales. Y entonces el sacerdote debe también basarse en testimonios de más personas,
más personas que han visitado o que vivan en la casa, que hayan testigos que concuerden en las versiones. Y cuando un poseso viene a ver al sacerdote, se puede orar también y comprobar la manifestación del demonio. Pero eso es en los otros casos de acción extraordinaria. Pero en el caso de la infestación, no ocurre nada cuando el sacerdote ora en el lugar infestado. Es más difícil evidenciar si la oración del sacerdote está generando una afectación a las entidades demoníacas. Y entonces no hay forma alguna de alcanzar seguridad acerca de que si hay una verdadera infestación o si todo es sugestión. Pero ojo, recordemos, una vez más, tenemos que correlacionar con las historias de vidas y hechos de las personas implicadas en el lugar. La única manera de lograr cierta seguridad es que haya varios testimonios coincidentes acerca de los hechos extraordinarios que se refieren y además los otros componentes de haber tenido un acercamiento a alguna cuestión satánica, esotérica u ocultista. Y entonces, estas presencias tipo fantasmas o almitas en pena son también parte de la infestación demoníaca. Pero no se preocupen, no hay una expresión de almitas o familiares difuntos que estén expresándose en la casa, no. Esto es un engaño. La entidad demoníaca siempre va a pretender engañarnos y querer hacerse pasar por otras presencias para que nosotros establezcamos contacto y ahí se abra una puerta para ellos. Entonces, cuando ocurren estas infestaciones, lo inmediato y más común es que se recurra a un sacerdote católico para que realice la bendición de la casa, según lo dispuesto en el ritual de bendiciones, el bendicional. Ahora, si el sacerdote lo considera necesario, en un caso más grave, podría celebrarse la Santa Misa. Aunque no es correcto celebrar la Santa Misa en una casa, en situaciones extremas como estas, y con cierto permiso y conocimiento del obispo o del párroco, pueda llevarse a cabo esta Santa Misa en el hogar. Y en los casos también que se considere necesario, se podrá realizar un exorcismo de la casa. El ritual de exorcismos de la Iglesia Católica posee unos apéndices casi al final del libro, apéndices de oraciones de liberación y también para casas infestadas, lugares u objetos inanimados. Esto puede realizarlo cualquier sacerdote que desee y pues tiene un alto grado de efectividad. Se llevan a cabo estas oraciones sobre el sitio infestado y pues suele ser que a la primera o segunda que se hacen estas oraciones, la casa se encuentra ya libre de estas infestaciones y presencias demoníacas. Por lo tanto, la infestación diabólica es algo muy común, muy frecuente, es algo un poco difícil de discernir. Tenemos que evitar confundirnos o engañarnos o sugestionarnos y que también requerimos o se requiere un manejo más o menos inmediato y relativamente fácil. Y recordemos, la infestación es solamente la afectación en la casa, en los objetos y en las cosas inanimadas. No va a haber en la infestación un daño directo a la persona en cuanto si es que la entidad demoníaca entra en la persona, lo posee o le hace sufrir vejaciones u obsesiones, no necesariamente. Puede también o suele ser que hay infestación diabólica al mismo tiempo que en la persona ocurre una posesión, obsesión o vejación. De estas 4 acciones extraordinarias del demonio, debemos tener presente siempre las 4 en distintas situaciones a analizar, porque pueden darse estas 4 situaciones al mismo tiempo, o 3 de ellas al mismo tiempo, o 2, o solamente una.
Esto es un juego bastante difícil de discernir porque puede darse una o las 4 manifestaciones al mismo tiempo en una persona y en un mismo lugar. Por eso es importante saber definir las situaciones, saberlas distinguir en la modalidad de cómo se manifiestan y saber también cómo encontrar los signos de estas situaciones específicas para poder determinar en qué grado de afectación la entidad o entidades demoníacas están generando un daño en el hogar, en las cosas o en la persona. Muy bien, queridos amigos, este tema de la infestación diabólica tiene todavía muchísimo para explicar. Hay mucha casuística, hay muchas situaciones en las cuales hay manifestaciones en las casas o lugares, pero eso también ya queda en nuestras manos de poder ahondar y profundizar. Necesitamos, recuerden, siempre conversar estos temas, si es que nos preocupan, con nuestro párroco, con nuestro sacerdote amigo, el sacerdote del barrio, de la parroquia o del lugar. Si tienen oportunidad, también conversarlo o tratar estos temas con el obispo del lugar de cada diócesis o arquidiócesis. Porque estos temas, si bien es cierto, podemos difundirlos, darlos a conocer, el manejo de estas situaciones no va a poder hacerlo cualquier persona. Nosotros, todos los fieles creyentes como cristianos, podemos, sí, ampararnos en la oración, en los sacramentales, en los sacramentos, en asistir a misa y cosas similares, pero siempre estas situaciones de acción extraordinaria del demonio van a requerir la ayuda necesaria de un sacerdote dedicado a estos temas o que sea nombrado como exorcista de la arquidiócesis o diócesis del lugar. Por eso, queridos amigos, siempre pidan los consejos, orientación y asistencia de un sacerdote. El sacerdote va a tener muchos más elementos y pues si por mala suerte el sacerdote al que uno acude no tiene estos conocimientos o alcances, no preocuparse o no darse por vencido, sino más bien buscar a otros sacerdotes quizás más especializados o con más conocimiento en estos temas para que los puedan asesorar y así realizar estas bendiciones de la casa, seguir estas recomendaciones a nivel de la vida espiritual de cada fiel cristiano y poder mejorar la vida de fe de cada persona y evitar exponernos, ¿no?, a las situaciones de mal, que justamente esas son las que nos abren las puertas al demonio. Queridos amigos, vamos a seguir elaborando más episodios en este podcast de Hablemos de Exorcismo. Esperamos siempre sus interacciones, comentarios o sugerencias en nuestras redes y los invitamos a poder seguirnos en esta aventura, en esta travesía de seguir brindando conocimientos acerca del campo de la exorcística que tan necesario es para nuestro mundo e iglesia actual. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo episodio.